Existe la posibilidad de que los lugares, fechas y nombres de personas que aparecen en la siguiente narración sean ficticios. Sus personajes y las voces de los mismos existen en la imaginación de quienes los relatan. Cualquier parecido, semejanza o similitud con la realidad es pura coincidencia. Pánico al dente. El podcast donde los miedos se cocinan a fuego lento. Episodio 8. Mal augurio. Pedro tenía la reputación de ser un hombre simple. Todas las mañanas se despertaba al alba, salía a trabajar en sus cultivos de cebolla y al caer el sol volvía a casa con su esposa María y con su hija Flor. Ese día, su hija lo había acompañado a trabajar entusiasmada con la idea de ver qué hacía su papá en su día a día. Y aunque al principio se entretuvo ayudándolo, con el pasar de las horas empezó a aburrirse. Papá, está haciendo mucho calor, ya estoy cansada. ¿Puedo ir a jugar al río? No, Florecita, ese río es muy traicionero para que vaya sola y si llueve pone peor. Pero papá, mira el sol que está haciendo hoy. Yo voy y me baño solo un ratico, ¿sí? No me replique que su merced fue la que quiso venir hoy. Más bien cuando llegue su mamá con el almuerzo se devuelve con ella a la casa. Bueno. María llegó a mediodía con el almuerzo, pero mientras comían, Flor siguió insistiendo en ir al río. Que no, Flor, más bien devuélvase a la casa con su mamá. Pero papá. Pues Pedro, si la niña quiere ir, yo la acompaño un rato. Igual mire qué bonito día está haciendo. Pedro volvió a negarse, pero como su hija y su mujer siguieron insistiendo, decidió dejarlas ir. Sin embargo, en el momento en el que empezaban a alejarse, vio a lo lejos a una anciana parada en la mitad del camino que iba al río, mirándolos fijamente. La mujer tenía un vestido negro que la cubría hasta los pies y un gran velo de encaje ocultaba su rostro, revelando solo el color blanco de su cabello. Inmediatamente, Pedro se puso pálido y agarrando el brazo de su esposa, la detuvo. Se me van derecho para la casa ya. Pero Pedro... ¡Que se me van a la casa, María! Impresionadas por su cambio de actitud, María y Flor dieron media vuelta y tomaron el camino hacia su hogar, mientras Pedro, pálido y tembloroso, las vio partir, asegurándose que llegaran a casa. Habían pasado más de 2 décadas desde que Pedro había visto a aquella mujer. La primera vez había sido cuando tenía solo 8 años y caminaba desde la escuela hacia su casa. En ese momento se la topó de frente. Perdón, señora, no la vi. La mujer lucía exactamente igual. No obstante, Pedro estaba tan cerca que notó su expresión a través del velo. Su nariz aguileña, sus profundas arrugas y unos ojos negros que lo veían fijamente. Señora. ¿Qué hora es? Son las 2:20. La anciana, sin decirle nada más, solo sonrió de una manera tan extraña que Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la mujer empezó a acercarse lentamente. El niño, asustado, salió corriendo. Al llegar a casa, se encontró a su madre llorando. Esa misma tarde, su abuela había muerto de un ataque al corazón, exactamente a las 2:20 de la tarde.
La volvió a ver siendo un adolescente mientras ayudaba a su padre en los cultivos. La mujer estaba al otro lado de la carretera, mirándolo inmóvil desde la lejanía. Sin recordarla del todo, Pedro se quedó observándola hasta que escuchó la voz de su padre. Pedro, ayúdeme, hijo, a cubrir las matas, a ver si nos vamos rápido. ¿Qué anda haciendo por allá? Perdona, pa. Ya voy. Es que mire por allá. ¿Usted conoce a esa señora? El padre de Pedro volvió a ver a la anciana en la lejanía y al reconocerla tiró sus herramientas y salió corriendo hacia la casa. Pedro, confundido, corrió detrás de él sin saber qué sucedía. Papá, espere. ¿Qué pasa? ¿Quién es esa señora? La primera vez que la vi, una helada mató todos los cultivos y luego la vi antes de una inundación. Confundido por la situación, Pedro siguió a su padre. Recordaba haberla visto antes del fallecimiento de su abuela, pero no creía que una simple anciana pudiese provocar una helada o una inundación. A medida que se acercaban a la casa, empezaron a ver humo y el olor a madera quemada llenaba el ambiente. Al llegar, encontraron la casa envuelta en llamas. Después de mandar a su hija y a su esposa a casa, Pedro intentó seguir trabajando como si nada hubiese ocurrido. A pesar de ello, y de que no había rastros de la anciana, no podía sacársela de la cabeza. Decidió regresar temprano a casa. Extrañamente, al llegar, no encontró a nadie. Pensó que tal vez habían salido a comprar algo, pero luego empezó a llover y al ver que no llegaban, salió a buscarlas preocupado, preguntando por ellas a todos con quienes se encontraba en el camino. Compadre, ¿qué hace por acá con esta lluvia? Héctor, ¿ha visto a María o a Flor? Ah, pues sí, compadre, hace rato la niña dijo que iban para el río, no han vuelto. Sin responderle, Pedro salió corriendo hacia el río. Pero entre más se acercaba, la lluvia arremetía con más y más fuerza, convirtiendo la tierra en barro e impidiéndole avanzar. Logró llegar hasta el río, pero lo vio tan crecido que el agua arrastraba varios árboles y plantas de las orillas entre las fuertes corrientes de agua. ¡María! ¡Flor! ¿Dónde están? Sin tener respuesta alguna, Pedro trató de avanzar más, pero el agua y el barro no se lo permitieron, obligándolo a volver. Las noticias de la inundación llegaron de toda la vereda. Sacaron agua de las casas, levantaron escombros, atendieron a los heridos y buscaron los desaparecidos. Sin embargo, ni María ni Flor volvieron a aparecer. Pánico al Dente. El podcast donde los miedos se cocinan a fuego lento. Escrito y dirigido por Laura Concha Díaz y Valentina Pachón Tobar. Con la narración de Harold Leal. Óscar Moreno como Pedro adulto. José Ochoa como el padre de Pedro. Paula Cardona como Flor. Natalia Leiva como María. Con las voces adicionales de Andrés Ochoa, Juan Manuel Ochoa y Jackson Saldarriaga. Editado y sonorizado por Daniel Villabona Ojeda. Mezcla por Daniel Villabona. Música original de Jorge Arango. Escríbenos a panicoaldente@gmail.com. Encuéntranos en Twitter, Instagram y Facebook como Pánico al Dente.